Mi padrastro fue drogado, así que llamé a su amante. Un mes después estaba embarazada. Él me obligó a casarme. No lloré. Renací el día en que Emiliano Herrera fue drogado. Pero esta vez, en lugar de ser su antídoto, marqué el número de la mujer que él amaba, Lía Robles. En mi vida pasada, me enamoré de Emiliano, el hombre que me crió. Cuando supe que lo habían drogado, ignoré su súplica desesperada de llamar a su novia y terminé acostándome con él, convirtiéndome en su antídoto. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Emiliano se vio obligado a casarse conmigo, pero el día de nuestra boda, la mujer que él amaba fue asesinada por secuestradores mientras estaba fuera del país. Antes de morir, intentó llamarlo 199 veces, rogándole ayuda, pero Emiliano, preocupado por la boda, no contestó ni una sola llamada. Después, se quedó mirando esas 199 llamadas perdidas. En silencio, no dijo ni una palabra. Cuando entré en labor de parto, me encerró en el sótano. Le supliqué que me llevara al hospital, pero él solo me miró con una sonrisa cruel, observando cómo me ahogaba, sin poder dar a luz. Poco antes de morir me dijo: si no te hubieras embarazado, no me habrían obligado a casarme contigo. Si no hubieras ocupado su lugar, habría contestado las llamadas de Lía. Te lo mereces. Mereces morir. Cuando abrí los ojos otra vez, era el mismo día en que Emiliano fue drogado. Mira, apúrate y llama a Lía. Al oír esas palabras de nuevo, lo entendí. Había renacido. Sin pensarlo dos veces, tomé mi celular y marqué el número de Lía. La cara de Emiliano se puso roja. Su mirada ardía mientras me observaba. En mi vida anterior, cometí el error de ceder ante esa mirada, y eso fue lo que me llevó a la tragedia. Esta vez, aparté los ojos de él y salí rápido del cuarto. Emiliano, espera un poco. Lía va a llegar en 10 minutos. Cerré la puerta detrás de mí, escuchando cómo murmuraba mi nombre entre dientes, pero fingí que no escuché. Cerré la puerta con firmeza y me quedé haciendo guardia afuera. 10 minutos después, Lía entró corriendo. Me lanzó una mirada extraña, claramente aliviada al ver que estaba vestida y sin un rasguño. Antes de entrar, me dijo: ya te puedes ir, aquí no haces falta. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. No fue sino hasta la mitad de la noche, cuando todo abajo quedó en silencio, que solté el aire que tenía contenido. En mi vida anterior, mi amor por Emiliano me llevó a convertirme en su antídoto, y quedé embarazada de su hijo. Se casó conmigo por obligación, pero el mismo día de la boda, Lía murió inesperadamente. Él perdió al amor de su vida. Desde entonces, lo aguantó todo en silencio, hasta el día de mi parto. Me encerró en el sótano. Le rogué, dispuesta a dar mi vida por el bebé, nuestro bebé, pero él me ignoró. Nos vio morir con frialdad, solo para vengarse por la mujer que perdió. Esta vez, traje a Lía para que fuera su antídoto, y pronto me iría. Cortaría todo lazo con él. A la mañana siguiente, Lía apareció en la mesa del desayuno familiar. Emiliano mordió su sándwich y luego dijo, como si nada: a partir de ahora, Lía es mi novia, y me voy a casar con ella, así que trátenla bien. Me miró directo y apuntó hacia mí con el tenedor. Especialmente tú, sé amable con mi novia, y no me causes problemas. Asentí sin emoción, mientras Lía me lanzaba una sonrisa presumida. Fingí no verla y me levanté, lista para irme antes de terminar mi café, pero en cuanto me puse de pie, escuché los sollozos suaves y teatrales de Lía. Emiliano, mira, ¿no me quiere en la familia? Sé lo importante que ella es para ti. Si no le caigo bien, tal vez debería irme. Dejó que unas lágrimas le rodaran por las mejillas, como si hubiera sido terriblemente maltratada. Emiliano frunció el ceño, visiblemente molesto, y me llamó. Mira, siéntate y termina tu desayuno. Respondí con frialdad. Ya terminé. Su molestia aumentó. Siéntate. ¿No estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Así fue como te crié? ¿Sin modales? Esta vez, de verdad no pensaba meterme en nada, pero no me dejaron en paz. Me di la vuelta y forcé una sonrisa educada. Ya terminé de desayunar. Disfruten ustedes. Yo me voy a retirar. Media hora después, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, me encontré con los ojos profundos y pensativos de Emiliano. Instintivamente traté de cerrar la puerta, queriendo evitar cualquier cara a cara con él, pero Emiliano fue más rápido. Bloqueó mi paso con facilidad. Alzó una ceja, su mirada aguda mientras me examinaba. ¿Me estás evitando? ¿Por qué? Dio un paso más hacia mí, entrecerrando los ojos mientras me observaba. ¿Estás molesta? ¿Es por Lía? Negué con la cabeza rápido, intentando que mi voz sonara firme. No, no estoy molesta. Me alegro por ti. Encontraste a alguien a quien de verdad amas. Su expresión cambió. Se volvió indescifrable, como si no pudiera creerse lo que acababa de oír. ¿De verdad sientes eso? ¿Estás segura de que no lo dices solo por decir? Soltó una risita sarcástica, sin una gota de calidez. Mira, no me digas que todavía sientes algo por mí. ¿Crees que no lo supe? Ese beso que me robaste en tu fiesta de 18. Estabas borracha, sí, pero yo lo noté. Desperté con la sensación de que había dormido por días, aunque solo había pasado una noche. La luz que entraba por la ventana era tenue, como si el día se negara a empezar del todo. Sofía ya no estaba en la casa. Me había dejado una nota sobre la mesa. Recuerda quién eres y no quién te hicieron ser. Tomé mi café en silencio. El eco de los pasos de Emiliano aún resonaba en mi mente, como si su sombra no se hubiera ido. Era curioso. Él siempre había tenido esa presencia que llenaba el lugar, incluso cuando no decía nada, pero ahora yo no sentía miedo.
miedo. No, sentía lástima. Ese mismo día, fui a una entrevista de trabajo. Algo simple. Asistente administrativa en una oficina pequeña en el centro de Ciudad de México. Nada glamuroso, pero mío. Mientras esperaba, revisaba mi celular compulsivamente. No por ansiedad, sino por costumbre. Había algo liberador en saber que nadie tenía control sobre mí de nuevo. Conseguí el empleo. Cuando volví para empacar las últimas cosas, Emiliano ya estaba en la casa. Me miró desde el marco de la puerta, apoyado con una taza en la mano, como si eso fuera suficiente para fingir calma. ¿De verdad te vas?, preguntó sin rodeos. Sí, respondí sin levantar la voz. ¿Y si te digo que podemos intentarlo de nuevo? ¿Intentar qué, Emiliano? ¿Que no me mates esta vez?, dije con sarcasmo seco. Sus ojos se crisparon. Ese gesto que antes me helaba la sangre, ahora solo me confirmaba que había tocado una herida que él no quería que nadie recordara. Tú no sabes lo que sentí cuando me dejaste, murmuró. Tú no sabes lo que fue morir contigo, Emiliano. Hubo un silencio, de esos que pesan más que los gritos. Él se acercó 2 pasos, pero yo retrocedí ya no tenía el control, y eso lo estaba volviendo loco. ¿Te vas con Sofía? No, me voy conmigo misma. Por primera vez, subí al coche de una amiga que me había ofrecido un lugar temporal. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Emiliano seguía ahí, en el mismo lugar, inmóvil, como si esperara que me volteara a despedirme. No lo hice. Esa noche, Sofía me llamó. Había algo extraño en su voz. Mira, tengo que decirte algo. Hoy, después de que te fuiste, encontré algo en la habitación de Emiliano. ¿Qué cosa? Una caja, vieja, llena de fotos tuyas, recortes, notas, incluso dibujos de ti, desde que tenías 14 años. Me quedé en silencio. El estómago me dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Él estaba obsesionado contigo desde antes de que tú lo supieras. No fue espontáneo, no fue un error. ¿Estás segura? Lo vi con mis propios ojos. Y hay algo más. Había una carta dirigida a ti, con fecha del año pasado. Nunca te la dio. No supe qué decir. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Voy a llevártela mañana. Creo que necesitas leerla. Colgué y me quedé mirando al techo. La carta. Esa maldita carta. Al día siguiente, Sofía llegó temprano. Me la entregó en silencio, como si le costara tocarla. El sobre era grueso, escrito con tinta negra, letra perfecta. Pero lo que encontré dentro no era una carta. Era una confesión. Una confesión firmada por Emiliano, detallando algo que ni en mi vida pasada yo había sabido. Lo que había pasado con Lía no fue un accidente, ni tampoco fue un secuestro. Era algo peor. No sabía cómo sostener el papel. Me temblaban los dedos, aunque mi mente intentaba mantenerse fría. Estaba acostumbrada a los golpes de la vida, pero esto era distinto. Esto reescribía todo lo que creía saber. La confesión comenzaba sin rodeos. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Nunca fui tan fuerte como tú. Yo solo sobrevivía. Pero lo que hice, lo que permití que pasara, no tiene justificación. La hoja continuaba. Describía los días previos a la boda. Decía que Lía había intentado escapar del país, que había descubierto algo que no debía haber sabido. Mencionaba llamadas, nombres, datas. No era solo que Emiliano no había contestado sus 199 llamadas, es que había apagado deliberadamente su celular. La última vez que habló con ella fue horas antes de su secuestro, y en esa llamada él le dijo: "No hagas nada estúpido, quédate donde estás". Después de eso, Lía desapareció. Oficialmente fue secuestrada, pero según la confesión, ella había ido a ver a alguien que Emiliano conocía, alguien que ahora tenía nombre: Carlos Gutiérrez, un viejo amigo de Emiliano, médico, discreto, soltero y aparentemente profundamente obsesionado con Lía. ¿Lo conoces?, me preguntó Sofía, que seguía sentada a mi lado, con los ojos vidriosos. Asentí lentamente. Recordaba haberlo visto un par de veces en reuniones familiares, siempre callado, siempre sonriente. Había algo en su forma de mirar a la gente que me incomodaba, pero nunca supe explicarlo. ¿Y qué dice del bebé?, preguntó ella, en voz baja. Nada. No menciona a mi hijo, como si no importara. Mi garganta se cerró. ¿Acaso todo había sido parte de un juego retorcido entre ellos dos? ¿Una venganza compartida? ¿O Emiliano solo se convirtió en verdugo después de perder a Lía? No sabía. No quería saber. Esa noche no pude dormir. Cada palabra de la confesión retumbaba como un eco sucio en mi cabeza. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había amado a alguien tan profundamente enfermo? A la mañana siguiente fui a trabajar. Necesitaba fingir que todo estaba bien, que era una más, que no cargaba una vida rota en la espalda, pero apenas crucé la puerta, vi a alguien que no esperaba. Carlos Gutiérrez. Estaba en la sala de espera, hablando con la recepcionista. Llevaba bata de médico, y su sonrisa era impecable. Me miró directamente. Mira, qué coincidencia. Sentí que el aire se volvía denso. La recepcionista nos presentó sin saber que ya nos conocíamos. ¿Te acuerdas de mí?, dijo él, como si estuviéramos en una fiesta. Claro, contesté, tragando en seco. ¿Qué haces aquí? Trabajo en el nuevo centro médico del edificio. Acabo de mudarme al piso de arriba. Sonrió de nuevo. Ese tipo de sonrisa que no se siente en los ojos. Parece que ahora seremos vecinos, agregó. Me obligué a mantener la calma, pero mientras caminaba al fondo del pasillo, mi cuerpo temblaba por dentro. Él estaba ahí, ahora, cerca, después de todo. Y si la carta era cierta, ese hombre sabía exactamente lo que había pasado con Lía. Esa noche, Sofía y yo revisamos la confesión nuevamente. Al final, Emiliano
Emiliano había escrito algo extraño, algo que ahora cobraba un sentido escalofriante. A veces pienso que todo esto comenzó mucho antes, que Lía nunca fue la víctima, que tal vez yo tampoco lo fui, que desde el principio todos estábamos atrapados en el mismo juego. Le mostré a Sofía el nombre de Carlos. ¿Crees que él...? No pude terminar la frase. Ella me miró, seria. Sí. Y ahora te tiene cerca. Me recosté en el sillón, apretando los puños. Había escapado de un infierno, solo para caer en el siguiente. Pero esta vez no pensaba quedarme quieta. Esa noche soñé con sangre. No era un sueño de esos difusos, sin forma, donde uno apenas distingue lo que ve. No, era vívido. Olor a cloroformo, gritos apagados por paredes gruesas, una mano femenina rascando el suelo, intentando escapar. Lía. Y detrás de ella, un pasillo oscuro y una sombra. Me desperté sudando, el corazón latiendo como si acabara de correr un maratón. Revisé el reloj. 3:17 a.m. El silencio de la casa era absoluto, pero mi cabeza no. Carlos. Su presencia se había infiltrado como un virus en mi nuevo comienzo. Pasaron 3 días en los que lo veía cada mañana, siempre educado, siempre cordial, pero con ese brillo en los ojos, como si supiera algo que yo ignoraba. No preguntaba, no decía nada indebido, pero su mirada se arrastraba por mi piel como un cuchillo sin filo. El viernes, se apareció en mi oficina con un café. Pensé que te haría falta. He notado que no duermes mucho. Sonrió, dejando el vaso sobre mi escritorio. No lo toqué. ¿También estás observándome en mis sueños? No hace falta, respondió bajando la voz. Tu mirada ya lo dice todo. Sentí un escalofrío. Ese mismo día, decidí investigar por mi cuenta. Fui al hospital donde Lía había trabajado antes de conocer a Emiliano. Me hice pasar por una excompañera. Mostré una vieja foto de ella conmigo. Nada ilegal, solo preguntas inocentes. Pero una enfermera, una mujer mayor, con ojeras profundas y voz ronca, se detuvo al ver la imagen. Ella desapareció, ¿verdad? Sí. Yo la vi llorar varias veces en la sala de descanso. A veces hablaba por teléfono. Discutía con alguien llamado Carlos. Siempre colgaba y temblaba. ¿Carlos Gutiérrez? La mujer asintió con fuerza. Sí, era médico aquí, pero un día renunció de repente, justo antes de que ella desapareciera. Dijo que se iría a empezar de nuevo. Tragué saliva. Todo empezaba a encajar. Esa noche volví a casa, pero antes de entrar, me detuve frente a una florería y compré un ramo de margaritas blancas. No por sentimentalismo. Las flores eran solo una excusa para hablar con la madre de Lía. Nunca había tenido contacto con ella en mi vida pasada. Tal vez ahora era el momento de cambiar eso. Toqué la puerta con el ramo en la mano. Una mujer de rostro duro y cabello gris abrió con desconfianza. ¿Usted es la madre de Lía Robles? ¿Y tú quién eres? Fui cercana a Emiliano. Creo que sé algo sobre la desaparición de su hija. Sus ojos se encendieron como si hubiera estado esperando esas palabras durante años. Me hizo pasar. La casa olía a madera vieja y desinfectante. Había retratos de Lía por todos lados. Fotos de su infancia, de su adolescencia. Nada reciente. ¿Qué sabes? Le conté. Con cuidado, sin dramatismo. Le mostré la carta de Emiliano. Sus manos temblaban al sostenerla. Carlos. Siempre estuvo cerca. Siempre la llamaba, la buscaba, hasta que un día dejó de aparecer. ¿Lo denunció alguna vez? Quiso hacerlo, pero Emiliano la convenció de que no tenía pruebas. Le dijo que no valía la pena, que solo iba a dañarse sola. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y usted cree que Carlos...? No lo dije, pero ella entendió. Lo creo desde el primer día, pero no tenía cómo demostrarlo. Y ahora tú apareces con esto. Nos quedamos en silencio. A veces, el dolor compartido es más poderoso que cualquier palabra. ¿Puedo quedarme con la carta? Asentí. Me sentí aliviada de dejarla en manos de alguien más. No podía seguir cargando sola con eso. Al salir de la casa, revisé el celular. Tenía una llamada perdida de un número desconocido y un mensaje de voz. Lo reproduje. La voz era de Carlos. Hola, mira, hoy pasé por tu piso y noté que no estabas. Pensé en dejarte algo en la puerta, pero no quise parecer invasivo. Aunque ya que estamos, hay algo que me muero por mostrarte. Es un video de Lía, del día en que desapareció. El corazón me saltó al pecho. Si quieres verlo, ven mañana a mi consultorio, pero solo. No le digas a nadie. Colgué. Me quedé parada en la acera, congelada. ¿Un video? Carlos tenía un video de Lía, del día en que murió, y, más importante aún, ¿por qué querría mostrármelo? No dormí esa noche, ni un segundo. El mensaje de Carlos daba vueltas en mi cabeza como un grito atrapado. ¿Un video de Lía? ¿Cómo lo tenía? ¿Por qué lo conservaba? ¿Y por qué ahora me lo ofrecía como si fuera un regalo? Amanecí con el rostro pálido, los labios resecos. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos de la Mira del pasado, la que murió dando a luz en un sótano, la que suplicó hasta quedarse sin voz. Y esa versión de mí no iba a regresar. No le conté a Sofía, tampoco al jefe en la oficina. Caminé hasta el consultorio de Carlos con pasos lentos pero firmes. Llevaba en el bolsillo una grabadora de voz, oculta. No sabía si me serviría de algo, pero era lo único que podía pensar en ese momento. Toqué la puerta. Carlos me recibió con la misma expresión amable de siempre, como si lo que estuviera por mostrarme no fuera un crimen disfrazado de cortesía. Sabía que vendrías, dijo, sonriendo mientras cerraba la puerta detrás de mí. Siempre fuiste curiosa. Muestra el video, dije sin rodeos. Él entrecerró los ojos, visiblemente molesto por mi tono, pero no dijo nada. Caminó hasta un cajón, sacó una vieja memoria USB y la conectó al monitor. Quiero que lo veas entero, sin pausas, sin interrupciones. Y luego
Luego me dices si todavía piensas que sabes todo. La imagen era granulada, de una cámara de seguridad. Mostraba a Leah en un consultorio. Estaba nerviosa, mordiéndose las uñas. Miraba hacia la puerta como si esperara a alguien. Esa es mi oficina anterior, en Veracruz, murmuró Carlos. A los pocos segundos, se ve cómo Emiliano entra por la puerta. La cara de Leah cambia por completo. Se pone de pie, se acerca a él. Le grita algo que no se oye. Él la empuja contra la pared. Forcejean. Ella llora. Luego la imagen corta. Yo me quedé quieta. ¿Eso es todo? Carlos niega. Eso es lo que me permito mostrarte hoy. ¿Y el resto? Depende. Me crucé de brazos. Sentí que el corazón me explotaba en las costillas, pero no podía permitir que él lo notara. ¿Depende de qué? De ti. Dio un paso hacia mí, acercándose más de lo que me sentía cómoda. Habló bajito, como si fuéramos cómplices. Tú puedes hacer que Emiliano pague. De verdad, solo tienes que confiar en mí. Unir fuerzas conmigo. Lo miré, perpleja. ¿Unirme contigo? Tú estuviste ahí. ¿Qué hiciste después de ese video? Nada, admitió. Y eso es mi culpa. Pero tú y yo tenemos algo en común, mira. Él nos destruyó. A los dos. Su voz temblaba. No era mentira. Carlos odiaba a Emiliano con una intensidad que casi podía tocarse en el aire. Y dime, ¿eso justifica lo que le pasó a Leah? Carlos desvió la mirada. Se mordió el labio. Por primera vez vi algo distinto en él. No remordimiento, no culpa, sino resentimiento puro. Leah me rechazó. Siempre lo eligió a él. Hasta el final. ¿Entonces la dejaste morir? No lo planeé así. Yo solo dejé que las cosas siguieran su curso. Sus palabras me helaron la sangre. En su mente, eso era suficiente para sentirse inocente. Di un paso atrás. Estás enfermo. Carlos sonrió sereno. Y tú estás en peligro. Crees que te saliste de su red, pero no. Emiliano no suelta lo que cree suyo. Nunca. Me marché sin decir otra palabra. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí una llamada de Sofía. Estaba agitada. Mira, tienes que venir a casa. ¿Es urgente? ¿Qué pasó? No por teléfono, solo ven. Es sobre Emiliano. Me vestí a toda prisa. Tomé un taxi. El camino pareció eterno. Cuando llegué, Sofía me esperaba en la puerta. Me arrastró hasta la sala y me puso frente al televisor. Había pausado una grabación de cámara de seguridad. ¿Dónde sacaste esto? Pregunté, sin entender. Mi padre puso cámaras en la casa hace meses. Nunca las revisó. Yo sí. Le dio play. La imagen era clara. Emiliano, en el jardín, enterrando algo. En la madrugada, con desesperación. ¿Cuándo fue esto? La noche anterior a la boda. Mira la hora. La noche en que Leah murió. Me acerqué más. ¿Qué está enterrando? Eso es lo que vamos a averiguar. La madrugada era espesa, casi pegajosa, como si el aire se negara a moverse. Sofía y yo estábamos paradas al borde del jardín, con dos linternas pequeñas y una pala oxidada que encontramos en el garaje. Nadie más en la casa, nadie que pudiera detenernos. Nadie aquí, dijo ella, marcando el punto exacto con el celular. Justo aquí fue donde lo grabó la cámara. Empecé a cavar. El suelo estaba más blando de lo esperado, como si alguien lo hubiera removido no hacía tanto tiempo. Cada palada me revolvía el estómago, pero no podía parar, no después de todo lo que había descubierto, no después de lo que le hicieron a Leah, y sobre todo, no después de haberme dado cuenta de quién era realmente Emiliano. Hay algo, susurró Sofía, agachándose a mi lado, con los dedos temblorosos. Limpié la tierra húmeda, una caja metálica, sellada con cinta aislante, no muy grande pero pesada. Sofía me ayudó a sacarla. Nos miramos. Ninguna se atrevía a abrirla ahí. La llevamos a mi apartamento, temiendo que alguien más estuviera viendo desde la oscuridad. En cuanto cerramos la puerta, la abrí. Adentro, varios sobres sellados, una vieja grabadora de voz y una bolsa plástica transparente con algo adentro. Algo que parecía un pedazo de tela, manchado con sangre seca. Mis manos sudaban. Abrí el primer sobre. Documentos, recibos, copias de transferencias bancarias a nombre de Leah, fechadas días antes de su muerte, grandes sumas, y firmadas por Emiliano. ¿Qué demonios es esto?, dijo Sofía sentándose en el suelo. Pagos por silencio, murmuré. O tal vez por irse. Tal vez Emiliano quiso comprar su salida. El segundo sobre era aún más inquietante. Fotos impresas, de Leah y Emiliano discutiendo en distintos lugares, algunas borrosas. Una en particular me dejó paralizada. Leah en la entrada de un hospital, llorando, con un papel en la mano. El reverso tenía algo escrito a mano. Positiva. ¿Estaba embarazada?, preguntó Sofía en voz baja. Asentí sin poder hablar. Leah estaba embarazada. Eso lo cambiaba todo. Tomé la grabadora. Tenía una única pista de audio. Le di play. La voz era la de Leah. Se escuchaba entrecortada, como si hablara llorando. Si me pasa algo, fue Emiliano. Me dijo que si decía algo nadie me creería. Me dijo que este hijo no era una bendición, que era un error, pero no voy a abortarlo. No voy a desaparecer como él quiere. Si muero, no fue un accidente. Fue él. Fue él. Mis piernas fallaron. Me dejé caer al suelo, el corazón golpeando con furia en el pecho. No fue Carlos, dije, como si necesitara decirlo en voz alta para entenderlo. ¿Qué? No fue Carlos, fue Emiliano. Todo este tiempo, Carlos era una distracción, una amenaza real, sí, pero secundaria. El verdadero monstruo siempre estuvo aquí. Sofía se cubrió la boca. Estaba blanca. ¿Qué vas a hacer? Voy a exponerlo. Todo. Tengo el audio, las pruebas, la historia. ¿Estás segura? La miré con frialdad. Me mató una vez, Sofía. Esta vez
no pienso morir en silencio. Esa noche no dormí. Preparé todo en una carpeta. Digitalicé los documentos. Hice copias del audio. Programé una publicación automática en caso de que algo me pasara. A la mañana siguiente, fui a casa de Emiliano. Me recibió con la misma sonrisa de siempre, la que tantas veces confundí con amor. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte. Yo sí, respondí. Entré sin pedir permiso. Me senté en el mismo sillón donde, en otra vida, había esperado para convertirme en su esposa obligada. ¿Qué te trae por aquí, Mira? Lo miré directo a los ojos. Tu pasado. Y el de Lía. Su expresión cambió. ¿Qué estás diciendo? Saqué el celular. Le mostré la grabación. La escuchó entera. No dijo nada. Solo tragó saliva al final. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Importa? Sí, murmuró. Porque si lo publicas, tú también vas a caer conmigo. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Tú también fuiste parte de esa historia. Nadie va a creerte completamente inocente. Me levanté. Tal vez. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo quiero que me vean. ¿Y qué quieres, Mira? ¿Justicia? ¿Venganza? Quiero que te arrodilles, dije sin una pizca de emoción. Que todo el mundo vea al hombre que realmente eres. El que mató al amor de su vida por orgullo. El que dejó morir a una mujer embarazada solo para no ensuciar su nombre. Él me miró con un odio que ya no me dolía, porque ahora me pertenecía. Salí de su casa sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa tarde, recibí una llamada. Era del hospital donde Emiliano trabajaba como médico supervisor. Señorita Mira, ¿usted fue quien entregó una denuncia anónima con pruebas contra el doctor Emiliano Herrera? Sí. Necesitamos que venga mañana. Aparecieron más cosas. El hospital está iniciando una investigación interna. Y hay un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo, señorita. En la antigua casa de campo de su familia. Enterrado hace años. Lo encontraron esta mañana. Y no era Lía. El sonido de esa palabra me persiguió todo el camino a casa. Cuerpo. Una palabra tan simple, tan corta y tan absolutamente devastadora. Me costaba respirar mientras el taxi se deslizaba por las calles de la ciudad. Sofía me hablaba, pero no la escuchaba. Todo lo que podía pensar era en esa frase del investigador del hospital. No es Lía. Entonces, ¿quién era? No me lo dijeron por teléfono. Solo insistieron en que me presentara personalmente al día siguiente. Pero no iba a esperar. Esa misma noche, convencí a Sofía para que me acompañara a la vieja casa de campo de los Herrera, a 1 hora y media de la ciudad, rodeada de árboles torcidos y un silencio que masticaba el alma. Había estado allí una sola vez, en mi vida pasada. Fue una escapada familiar, cuando todavía fingíamos ser una familia funcional. Yo tenía 16. Recuerdo haberme sentido incómoda todo el fin de semana. Emiliano se quedaba observándome demasiado tiempo cuando creía que no lo notaba. Aparcamos frente a la verja oxidada. Las luces de la policía aún titilaban a lo lejos, pero no había nadie custodiando. El área ya había sido acordonada, pero sabíamos por los viejos planos dónde estaba la antigua bodega. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo más pesado, más dulce, el tipo de olor que uno no puede confundir. El agujero estaba a medio tapar. Parecía que alguien había intentado enterrar a alguien, pero no con mucha dedicación, como si hubiera sido hecho rápido, bajo presión, tal vez de noche, tal vez con culpa. Nos acercamos lo suficiente como para ver lo que los peritos habían dejado cubierto con una lona, una zapatilla pequeña, femenina, de adolescente. No puede ser, susurró Sofía. No es posible. ¿Qué? Ella palideció. Yo creo que sé quién es. Me tomó del brazo con fuerza. Hace años, antes de que tú llegaras a vivir con nosotros, hubo una chica, una niñera. Se llamaba Paola. Trabajó con nosotros por un verano. Tenía solo 17. Recuerdo que desapareció de repente y nadie dijo nada. Emiliano dijo que había vuelto a su pueblo. ¿Nunca la buscaron? No. Mi padre tampoco preguntó. Fue como si simplemente borraran su existencia. Cerré los ojos. Mi piel se erizó. ¿Y si Lía no fue la primera? ¿Y si Emiliano ya había ensayado esta oscuridad con otras antes de mí? Al día siguiente, me presenté ante la dirección del hospital. Me escoltaron a una sala pequeña, fría. Allí me esperaba el doctor Reynoso, jefe del comité de ética. Tenía en sus manos un expediente grueso. Gracias por venir, señorita Mira. Le seré franco. Su testimonio y las pruebas que entregó abrieron una caja de Pandora. Revisamos antiguos reportes internos. Sabe, Emiliano tenía acceso a todas las pacientes, incluso fuera de su área. Me senté sin decir una palabra. Hemos encontrado al menos 3 denuncias formales que fueron archivadas. Una de ellas, casualmente, de una mujer llamada Lía Robles. Y ahora, este cadáver. Queremos que nos ayude, que testifique, que no desaparezca. No pienso desaparecer. Me entregaron copias de los reportes, nombres que no conocía, mujeres que no tuvieron segunda oportunidad, pero yo sí, y pensaba hacerla valer. Esa noche, recibí un mensaje de Emiliano. No un mensaje de texto, una nota de voz, de casi 3 minutos. No debía haberla escuchado, pero lo hice. ¿Vas a destruirme por completo, Mira? ¿Eso quieres? Ahora que todo se cae, ¿tú vas a clavar el último clavo? Su voz era otra. No sonaba enojado, ni siquiera arrepentido. Sonaba vacío. Yo te amé, más que a Lía, más que a nadie. Tú fuiste mía. Desde que llegaste, te vi crecer. Me volviste loco. Y tú lo sabías. Siempre lo supiste. Apreté el celular con tanta fuerza que pensé que se rompería. Si hablas, si declaras, si muestras lo que tienes, todo termina. No solo para mí, para
a ti también, porque nadie va a querer a la chica que compartió cama con su padrastro. Ni siquiera si fue bajo manipulación. Vas a ser la chica rota, la que se dejó tocar, la que volvió. Me quedé en silencio y luego borré el audio. Al día siguiente, salí al balcón de mi nuevo departamento. Respiré hondo. El mundo afuera seguía girando, pero el mío acababa de cambiar, porque esa mañana recibí una llamada de una periodista. Señorita Mira, me llamo Mariana Osorio. Estoy trabajando en un reportaje sobre abusos médicos y encubrimientos en hospitales privados. Sé quién es usted y sé lo que tiene. ¿Quién le dio mi número? No importa. Lo que importa es que tengo pruebas de otros casos que involucran a Emiliano Herrera. Si usted habla, si se atreve a contar su historia, podríamos hacer que esto llegue a todo el país. No contesté enseguida, pero en mi pecho algo despertó. Era tiempo de que el mundo supiera quién era realmente Emiliano Herrera. Acepté reunirme con Mariana Osorio en una cafetería discreta, en la colonia Roma, un lugar con paredes de ladrillo expuesto, lleno de gente que escribía en laptops o conversaba en susurros. Era el tipo de sitio donde nadie llamaba la atención, perfecto para lo que íbamos a hacer. Mariana llegó puntual, joven, mirada afilada, tono directo. No perdió tiempo en presentaciones largas. Antes de comenzar, dijo mientras sacaba una carpeta, quiero que sepas que no estoy aquí para exponer tu vida, estoy aquí para que el país vea quién es realmente Emiliano Herrera, pero necesito tu permiso y tu voz. Le mostré lo que tenía, copias de los audios, fotografías de la caja enterrada, los documentos bancarios, la denuncia archivada de Lía. Cuando llegó a la grabación donde Lía decía, si me pasa algo, fue Emiliano. Mariana se quedó en silencio por un largo rato. No me miró, solo apretó los labios. Vamos a hacerlo, dijo finalmente. Esto tiene que salir, pero prepárate, va a ser sucio, van a atacarte, van a preguntarte por qué no hablaste antes, van a poner en duda todo lo que dices. Ya lo hacen, respondí, pero esta vez no me importa. Mariana sacó su grabadora. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Asentí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar ahora y no antes? La miré directo, porque morí una vez. Y nadie me escuchó. Esta vez, no pienso morir en silencio. Grabamos la entrevista completa esa misma tarde, sin maquillaje, sin dramatismo, solo hechos, palabras crudas. Mariana no suavizó nada, y yo tampoco lo pedí. 2 días después, la nota salió en su portal digital. El título no dejaba lugar a dudas. Mira, la hija que denunció a su padrastro médico por abuso, encubrimiento y homicidio. La reacción fue inmediata. Redes sociales, programas de televisión, columnistas. Todo México se dividió. Los que me creían y los que decían que era otra chica resentida buscando atención. Pero lo que cambió todo fue lo que pasó al día siguiente. Una mujer se presentó en el hospital. No dijo su nombre. Solo pidió hablar con el comité de ética. Llevaba en la mano una carta y un expediente médico. Al verla, supe que era una víctima más. Tenía la mirada rota, pero la columna recta. Yo también fui paciente de Emiliano Herrera, y tengo pruebas. Y no fue la única. En las semanas siguientes, otras 5 mujeres hablaron. Una de ellas, menor de edad en el momento de los hechos, todas describían patrones similares. Seducción disfrazada de protección, manipulación emocional, promesas, y luego silencio forzado. La presión mediática fue tal que el hospital tuvo que suspender a Emiliano de forma inmediata. Las autoridades abrieron una investigación penal. La policía reabrió el caso de Lía y de la joven Paola, cuyo cadáver ya había sido confirmado por ADN como la niñera desaparecida años atrás. Pero lo más inesperado fue lo que pasó después. Una noche, recibí una videollamada de Sofía. Mira, tienes que ver esto. La imagen era confusa. Parecía grabada desde un celular escondido. Mostraba a Emiliano en un estacionamiento, bajando de su coche con prisa. Se encontraba con alguien, un hombre. Se saludaban con una palmada rápida. ¿Quién es ese?, pregunté. Sofía acercó la cámara. Carlos Gutiérrez. Me congelé. ¿Siguen en contacto? Al parecer sí, y hay más. Me envió una carpeta comprimida por correo, videos de cámaras de seguridad, mensajes entre ellos, correos electrónicos. Todo indicaba que Carlos había ayudado a Emiliano a deshacerse de evidencia médica relacionada con Lía, incluyendo su historial de embarazo. No solo no fue un crimen pasional, fue una operación encubierta, una eliminación meticulosa. Lo que más me golpeó fue un mensaje de Carlos a Emiliano, enviado días antes de que todo explotara en la prensa. ¿Estás seguro de que Mira no sabe lo del bebé? Porque si llega a descubrir que Lía lo iba a tener y que fue idea tuya cortarle el embarazo, no va a parar. Mi cuerpo se tensó. Lía no solo había quedado embarazada, Emiliano había hecho que abortara, o peor, lo había hecho sin su consentimiento, y luego la eliminó. Me levanté del sofá, con las manos apretadas en puños. Ya no era una historia de víctimas colaterales, era una historia de exterminio emocional, una tras otra. Mujeres quebradas por un mismo hombre, con ayuda de otro que siempre se escondía detrás de una bata blanca. Esa noche, subí un video a mis redes sociales. Miré directo a la cámara. Me llamo Mira, y no estoy hablando solo por mí. Hablo por Paola, por Lía, por las que no pudieron hacerlo, y por las que vendrán. Emiliano Herrera no es solo un médico, es un depredador, y no va a esconderse más. Cerré el video con una sola frase. Nos quisiste hacer invisibles. Ahora somos imposibles de ignorar. Esa misma noche, el Colegio de Médicos emitió
emitió un comunicado, y en una cárcel de espera, Emiliano recibió la noticia de que sería formalmente imputado por abuso de poder, violencia sexual y homicidio agravado, pero antes del amanecer, se escapó. Cuando me lo dijeron, sentí como si todo el aire me abandonara de golpe. Emiliano se escapó. La frase la dijo Mariana, temblando, mientras sostenía su celular frente a mí con la noticia ya publicada en varios portales. No había detalles concretos, solo una nota breve. El médico Emiliano Herrera, acusado de múltiples delitos, no se presentó a la audiencia judicial. Se desconoce su paradero. Las autoridades han iniciado su búsqueda como fugitivo de la justicia. No lloré, no grité, no me derrumbé. Solo me quedé sentada, inmóvil, como si la vida me hubiera empujado hacia atrás con un puñetazo invisible. Sofía llegó a los pocos minutos. Yo no entiendo, ¿cómo? ¿No estaba vigilado? Al parecer, alguien dentro del hospital le avisó. Alguien de adentro lo ayudó a salir antes de que lo trasladaran, dijo Mariana, sin dejar de leer el artículo. Carlos, murmuré. Tiene que haber sido él. Siempre fue su cómplice. Mariana me miró, seria. Ya informé a mis contactos en la policía. Van a investigarlo también. Pero necesito saber algo. Mira, ¿crees que Emiliano podría ir tras de ti? Asentí sin dudar. No porque me odie, sino porque nunca aceptó que alguien le dijera que no. Nunca aceptó perder. Pasé la noche en casa de Sofía. Sellamos ventanas, cerramos con doble llave. Incluso pusimos una aplicación en el celular para activar la alarma de emergencia con solo un botón. Pero ninguna barrera física puede bloquear el miedo cuando sabes de lo que una persona es capaz. Emiliano no era impulsivo. No era el tipo de hombre que actuaba sin pensar. Si había huido, era porque ya tenía todo planeado. El silencio de los días siguientes solo lo confirmó. No había rastro de él, ni movimientos bancarios, ni señales en cámaras de seguridad, nada. Pero entonces llegó la carta, sin remitente, sin timbres, solo un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta. Sofía lo vio primero, me lo entregó sin decir palabra. Adentro, una sola hoja. Sé que crees haber ganado, que tu voz ahora vale más que la mía, pero recuerda esto, no importa cuántas veces me señales, no importa cuántos me sigan, tú y yo estamos conectados. Nadie te va a amar como yo lo hice, porque nadie te conoce como yo, y mientras tú respiras, yo existo. Siempre estaré cerca, a veces delante de ti, a veces en las sombras. Me temblaron las manos, no por las palabras, sino porque, por primera vez en meses, sentí algo más profundo que el miedo. Asco. Asco por haber compartido un hogar con alguien así. Asco por haberlo amado. Asco por no haberlo visto antes. Vamos a responderle, dije levantándome. Vamos a obligarlo a salir. ¿Cómo? Preguntó Sofía incrédula, haciéndolo el centro de atención, dándole todo lo que odia. Visibilidad, luz, exposición. Vamos a destruir su ego. Vamos a convertirlo en el monstruo que todo México repudia. Y cuando se sienta acorralado, va a salir. Mariana no tardó en organizarlo. Un especial completo en televisión abierta. 1 hora. Con mi testimonio, el de las otras víctimas, el de la madre de Lía. Un periodista famoso lo conduciría. Se transmitiría en vivo en horario estelar. Y acepté. Esa noche, me senté en una silla frente a millones de espectadores, las cámaras encendidas, el país en silencio, y hablé de lo que me hizo, de lo que hizo a otras, del cuerpo en la casa de campo, del embarazo de Lía, de cómo la convenció de desaparecer, de cómo dejó que yo muriera en un sótano. Lloré solo una vez. Cuando mostré la foto de Lía sosteniendo el test de embarazo, la cámara se quedó fija en mi rostro. No había guión, no había censura, solo verdad. Cuando terminó el programa, la respuesta fue inmediata. Miles de mensajes, apoyo, denuncias nuevas, protestas frente al hospital. El colegio médico anunció su expulsión inmediata y definitiva. El caso se convirtió en el escándalo nacional del año, y entonces ocurrió lo que estábamos esperando. Un correo electrónico, sin firma, con un video adjunto. Era Emiliano, grabado desde un lugar cerrado, con paredes de ladrillo, sin ventanas, barba crecida, mirada enloquecida, voz apagada. No soy un monstruo, soy producto de este sistema. Yo solo tomé lo que la vida me ofreció. Ellas querían protección, yo les di refugio, y cuando me traicionaron, me defendí. Pausa. Mira, tú crees haber ganado, pero nunca vas a ser libre. Yo vivo en ti. Cada decisión que tomes, cada vez que ames a alguien, vas a recordarme, porque nadie te va a tocar sin que pienses en mí. Mariana vio el video conmigo, llamó a la policía. El IP fue rastreado a una cabaña en Hidalgo. 2 días después, lo capturaron, sin resistencia. Estaba solo, sin documentos, desorientado. En prisión preventiva se negó a declarar, pero el caso ya era imparable. Ahora, el juicio público comenzaba, y esta vez yo iba a sentarme en la primera fila, no como víctima, como testigo, como voz, como mujer. El juicio de Emiliano Herrera no fue un evento, fue un fenómeno. Los medios lo llamaron el caso Mira, no porque yo fuera la protagonista, sino porque fui la primera que se atrevió a romper el muro. Lo supe desde el momento en que crucé la puerta del juzgado. Ya no era solo yo la que entraba, era Lía, Paola, las otras mujeres, todas esas que no sobrevivieron o que aún no encontraban el valor para hablar. Todas caminaban conmigo. La sala estaba llena. Cámaras, abogados, activistas, estudiantes de derecho, familiares, curiosos. Nadie quería perderse cómo caía uno de los médicos más respetados del país. Emiliano entró esposado, con un rostro que no
no había cambiado nada, ni remordimiento, ni miedo, solo ese mismo silencio calculado que usó durante años para controlar a todos a su alrededor, pero lo que no controlaba ya era la verdad. Los primeros días fueron puramente técnicos: revisión de pruebas, presentación de documentos, testimonios médicos. Después vinieron las víctimas, una a una. Cada testimonio fue una piedra en su ataúd. Una habló de cómo fue manipulada con falsas promesas de tratamiento, otra de cómo se sintió obligada a ceder por miedo a no ser creída. Hubo una chica que dijo que tenía solo 16 cuando Emiliano la besó en una consulta. Nadie le creyó en ese momento. Ahora todos la escuchaban. Y entonces llegó mi turno. Subí al estrado con la garganta cerrada, pero la espalda recta. Juro que por un segundo sentí que el tiempo se detenía. Emiliano me miraba, como si buscara la mira del pasado, la que le temía, la que bajaba la mirada, pero ya no estaba ahí. Mi nombre es Mira Herrera, dije, y fui su hija adoptiva, aunque eso nunca lo detuvo. El salón se quedó en silencio. Conté todo, desde el principio, cómo me integré a su familia, cómo fue ganándose mi confianza, cómo manipuló cada una de mis emociones hasta confundirme, cómo me drogó, cómo me usó, cómo me obligó a casarme, cómo ignoró las llamadas de Lía, cómo me dejó morir en un sótano mientras su hijo nacía. Yo morí ese día, dije con la voz quebrada, pero volví, y volví para esto. Al terminar, no hubo aplausos, solo un silencio absoluto, como el que precede a una tormenta. El abogado defensor intentó ensuciarme, mostró fotos antiguas, mensajes editados, dijo que yo consentí, que lo busqué, que lo provocaba, que tenía una fijación con figuras paternas. ¿Y eso justifica que él me violara? Respondí. ¿Eso justifica que me encerrara mientras daba a luz? El fiscal intervino antes de que pudiera seguir. No se trata de justificar, se trata de demostrar, y aquí están las pruebas. Y presentó la grabación de Lía, la carta enterrada, las transferencias, el video del hospital, cada evidencia como una bala directa al corazón de Emiliano. Entonces pasó algo inesperado. Carlos Gutiérrez apareció. Después de semanas desaparecido, se entregó voluntariamente. Alegó que no podía vivir con el peso, que no fue quien mató a Lía, pero sí ayudó a borrar rastros. Confirmó que Emiliano le pidió manipular archivos médicos y que él lo hizo por miedo y por celos. Ella nunca me eligió, dijo Carlos, y yo lo pagué ayudándolo a desaparecerla. Su testimonio cerró el círculo. El juicio duró semanas, pero el veredicto fue claro: culpable de abuso de poder, de agresión sexual agravada, de homicidio doloso, de manipulación de pruebas y de encubrimiento continuado. La sentencia: cadena perpetua. Emiliano no reaccionó, no gritó, no pidió perdón, solo bajó la cabeza, como si por fin el peso de todo lo que había hecho se clavara sobre él. Afuera del tribunal, una multitud esperaba, no por mí, sino por justicia. Y cuando salí, con Sofía a mi lado, una mujer me tomó de la mano. Gracias, me dijo con lágrimas en los ojos, por hablar, por no rendirte. Le sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque por primera vez estaba en paz. Esa noche volví a casa sola. Abrí la ventana, respiré profundo y recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Yo también fui paciente de Emiliano. Tenía 14 años. Nadie me creyó, pero gracias a ti, ahora me creen. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Luego apagué el celular. Había terminado, casi. A veces pienso en la Mira que fui, la que amó sin saber qué era el amor, la que confundió violencia con afecto, la que aceptó silencios como respuesta. Esa Mira murió en un sótano, sí, pero también renació. Y aunque la historia terminó para muchos en la sala del tribunal, para mí, recién ahí empezó otra. Después del juicio, me mudé lejos, no por miedo, sino por necesidad. Ciudad de México estaba llena de recuerdos. La casa donde me crié, la universidad a la que nunca pude volver, los pasillos del hospital donde tantas veces lo vi caminar como si fuera intocable. Elegí Guadalajara, un lugar con otro ritmo, con calles que no conocían mi nombre. Cambié mi apellido legalmente. Dejé de ser Mira Herrera. Ahora soy solo Mira. No tenía planes de estudiar de nuevo, pero algo me empujó a hacerlo. Psicología, no para entender a los demás, sino para entenderme a mí, lo que viví, lo que permití, lo que sobreviví. Y entonces, un día cualquiera, recibí una carta, esta vez no anónima, firmada con letra nerviosa. Hola Mira, no sé si me recuerdas. Soy Lucía, fui paciente de Emiliano, tenía 16, hoy tengo 19. Estoy en terapia, vi tu entrevista, gracias por hablar, gracias por existir. Y supe que todo había valido la pena. Sofía se convirtió en mi sombra más firme. Se mudó conmigo, al principio por seguridad, luego por elección. Estudia Derecho, quiere especializarse en derechos de las víctimas. Me dice que fue la forma de vengarse de su hermano sin levantar una sola piedra. A veces la oigo llorar por las noches, en silencio, sin que se dé cuenta que la escucho. Ella también perdió una parte de sí, pero, como yo, está reconstruyéndose. Carlos Gutiérrez aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Fue sentenciado a 12 años, de los cuales deberá cumplir al menos 8. Desde prisión ha pedido perdón públicamente. Yo no le respondí, no porque lo odie, sino porque ya no me importa. No le debo nada. Y eso, para alguien como él, es el peor castigo. Mariana Osorio, la periodista, recibió premios por su cobertura del caso, pero también amenazas. Se volvió una figura incómoda para
los poderosos. No se detuvo. Fundó una plataforma dedicada a dar voz a sobrevivientes. Me ofreció colaborar con ella. Acepté. A veces escribo artículos bajo seudónimo. Otras veces solo leo los testimonios que nos llegan. La madre de Leah finalmente enterró a su hija con dignidad. Lo hizo sola. No quiso cámaras. Solo una tumba con su nombre, un ramo de rosas blancas y una placa que dice: ella gritó. El mundo no escuchó. Ahora sí. Hablamos por teléfono de vez en cuando. Nunca hablamos de Emiliano, solo de Leah, de cómo era, de cómo sonreía. Y en esas conversaciones la sentimos viva. Y Emiliano Herrera está en la cárcel, en un penal de alta seguridad, solo, separado del resto por su propia protección, sin visitas, sin privilegios. Hace 6 meses intentó suicidarse. Falló. Dicen que no habla con nadie, que escribe cartas que rompe, que repite mi nombre en voz baja, como si fuera un mantra o una maldición. No siento compasión, tampoco odio, solo indiferencia, que es lo opuesto al poder. Porque ahora él ya no lo tiene. Ahora la voz es mía. A veces camino por la ciudad sin rumbo. A veces me detengo frente a una plaza y simplemente observo. Veo niñas corriendo, mujeres riendo, ancianas hablando, y siento algo parecido a la esperanza. Yo no pedí justicia por venganza. La pedí porque vivir después del abuso es también una forma de lucha, y porque contar lo que nos pasó es una manera de evitar que pase otra vez. Soy Mira, y sobreviví. Pero más que eso, ahora existo, y nadie, nunca más, va a silenciarme.